quiero participar allí, la Vilke, que está con nosotros, como invitada, obviamente como analista de opinión pública, de política, pero te estabas sonriendo recién por este cruce. Desde el sentido común, ¿qué opinión tenés? ¿Y a la gente la engancha o no la enganchan las manifestaciones? ¿Se enoja más de lo que en realidad percibe como un derecho adquirido? Hoy marchan unos, pero puede ser que el día de mañana marcho yo. Mira, hay algo paradójico con la participación, ¿no? Porque acá lo que se pone en juego es la participación. Argentina es un país que tiene un compromiso fuerte con la participación, muy visible, pero al mismo tiempo hay un segmento muy importante de gente que rechaza la posibilidad de la expresión pública. El caso de la puerta de la casa de Cristina, la verdad que a mí, me parece que no tendríamos que llegar a manifestarnos ni a favor ni en contra. Por supuesto, en contra es un escrache. Recordemos cómo nació esta vigilia, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, que es dos movilizaciones cruzadas, digamos, una en contra, otra a favor. Exactamente, como respuesta a una escena de escrache. Entonces, me parece que la escena privada de los dirigentes, no importa en qué situación se encuentren, hay que preservarla, ¿no? Digamos, y... Yo quiero recordar una cosa. Toda esta historia empezó con Cristina Fernández de Kirchner haciendo un acto en Comodoro Pi con un montón de gente y les dijo: vamos a convocar a construir la unidad ciudadana, dijo en ese momento, y no venimos más a tribunales. O sea, salimos de la movilización de este tipo y vamos a movilizarnos barrio por barrio para hablar con la gente y papá. O sea, sacó a la gente de la escena pública y sacó a la gente de la presión directa con la justicia, la misma Fernández de Kirchner que está ahora en esta situación. Por eso digo, sucedió eso, esto ya ocurrió. La propia Cristina utilizó su liderazgo para decir: no vengan más a tribunales. Y cuando se dice que estamos o que se convoca a una situación de alerta y movilización, ¿qué es? Porque esa es la consigna hoy. Una ridiculez. ¿Qué es? Hoy es en apoyo a la vicepresidenta, entonces es en su domicilio, es algo empático, puede tornarse por momentos violento. Es una expresión de defensa y acompañamiento para que los adherentes más comprometidos puedan expresar su acompañamiento, su defensa. No te olvides que esta es una escena que empieza en el mundo judicial, pero está, yo te diría, como expandiéndose hacia otros lados. Se está expandiendo a la calle, se está expandiendo al Congreso, ¿no? Digamos, te doy información. El movimiento de Luis... Vamos ahora con Padovani, que está saliendo Cristina del Congreso, pero déjame que mientras sale Cristina te cuente esto. El movimiento de Luis Delía convocó a un plenario de su fuerza para mañana, viernes, en La Matanza, donde está invitado también el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y donde lo que van a discutir es un plan de lucha a largo plazo que incluye un corte permanente de la Ruta 3, donde se originaron los piquetes en el Gran Buenos Aires con Delía, Alderete, en los años 90, hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia y Cristina Fernández de Kirchner sea liberada. O sea, hay sectores dentro del propio kirchnerismo, más polémicos, menos polémicos, lo que sea, pero que están planteando llevar la cosa hasta este extremo, ¿no? Es manifestación permanente, ¿no? Digamos, y yo creo que lo que estamos viendo cada día es un capítulo más de intensificación de la escena de grieta, ¿no? Cada día más, yo diría, más rabiosa la diferencia y más difícil la convivencia entre argentinos e incluso entre... vecinos. Entre vecinos, ¿no? Sí, sobre todo los barrios, ¿no? A mí me parece que es interesante, vamos a ir analizando algunas encuestas que tiene Gila, en algún momento las vamos a ir preparando, pero no queríamos irnos de la calle por esto que marcaba Luis, ¿no? Hay gente que tiene que transitar, que vive, bueno, ¿qué se espera? Y acaba de salir la vicepresidenta, así que seguramente ahora va a ser la parte de la recepción de aquellos que la apoyan, los militantes, así que posiblemente en un rato haya más gente. Por eso está preparando la parrilla, choripán, no sé qué es, pero se está preparando por eso. Claro. El chorijefa. La chorijefa. El chorijefa. ¿Qué querés decir? Lo que decía Eddie, ¿no? Si van a estar ahí hasta que la justicia argentina la condena a Cristina, van a estar los nietos de estos señores. Por la fecha mi abuelito venía acá a la esquina de Calle Uruguay. Y Menem estuvo casi 20. Por eso te digo, trasladarlo al caso Menem, bueno, que se preparen los vecinos de Uruguay y Juncal, porque van a tener que, no sé, vender los departamentos o algo así. Bueno, mientras tanto... Que lo compre Cristina. Nosotros charlábamos ayer y antes de ayer y lo debatíamos entre todo el equipo, ¿no? ¿Cuánto pesa hoy este
Flagor, esta bandera que se ha exacerbado de la militancia, han encontrado una bandera, otra vez la justicia tal vez es el enemigo, hay que defender a la jefa, para muchos está puesto de esta manera, porque hasta hace un puñado de días nada más el debate venía por cómo estaba la economía. Y se corrió un poquito de la escena, también es cierto que se han calmado algunas de las principales variables, vamos a hablar de eso más adelante. Gila, vos preparaste algo que me pareció muy bueno, con Eddie lo mirábamos más temprano. La presencia de deudas en la economía personal, es decir, en mi propia economía me puedo endeudar con el banco, con un amigo, con una financiera privada, con un banco, o en rigor ir a lo que yo digo a veces es el sector informal de los préstamos que te mata. Pero deuda al fin. Entonces, cuando yo no llego a cubrir mis gastos constantes o mi vida aspira a más de lo que me ingresa, me endeudo. ¿Cómo está la situación hoy de la presencia de deudas en la economía personal, Eddie? La pregunta que hiciste es, ¿usted tiene deudas? Básicamente le preguntaste a la gente. Sí. ¿Y qué público es este? ¿Cómo tomaste la muestra? Esto es población nacional, es una encuesta nacional de 1.800 casos. ¿Qué fecha la hiciste? La terminamos el 18 de agosto. Fresca nomás. Salió. Fresquita. Y fíjate cómo está. No es la primera vez que lo preguntamos, venimos teniendo recurrencia en los últimos meses en torno a estos valores. 6 de cada 10 argentinos dice que tiene deudas. Por supuesto, hay otra pregunta que acompaña a esta, que es, ¿tiene más o menos que otros años? ¿No? Digamos, porque eso te ayuda a dimensionar si se percibe como una escena atípica. Y tenés un amplio porcentaje que te plantea que sí, o sea que la percepción ¿Qué más? Es de más, es más comparativo en comparación. Ahora, viendo con la otros encuesta años, completa, que no la pusimos toda para no llenar de, no sobreinformar a la gente, pero Marce ahí hacía ítems y son más o menos como vos los decías. Primer ítem de endeudamiento, tarjetas de crédito. Segundo, entidades bancarias formales. Tercero, familiares. O sea, hay endeudamiento entre amigos y familiares pidiéndose plata. Sí, no llego, me prestás. Eso existe. La tarjeta que empieza, digo, cuando trabajamos esto también en otra clase de estudios más cualitativos donde podemos conversar, aparece mucho la idea de la tarjeta para gasto corriente. No, yo digo porque en general en esta pantalla está la macro, ¿no? Están los grandes números de la economía. Sí. Acá está tu casa, tu vida, la vida concreta, y hasta dónde afecta la vida concreta, que ya la deuda de una persona no es solamente la relación con una entidad, sino que es la relación con los otros de su núcleo pidiéndonos plata y devolviéndonosla. Si vamos en rigor a hilar finito, también lo que miran mucho los estados, los gobiernos, es cuánto también la deuda existe con la FIP, porque la gente lo primero que dice es, bueno, voy a priorizar el pago de esto, después le pago a la FIP, entro en un plan. Acaban de subir la cuota de la morosidad para aquellos que adquieren deuda fiscal o no pagan impuestos, básicamente, que en algún momento te lo adeudan. Todo esto va a este cuadro. Pero yo creo que, perdóname, yo creo que la deuda... ¿Este año se empeoró esta situación o viene constante? Mira, nosotros lo empezamos a medir el último tiempo cuando empezamos a escuchar en los grupos focales que cada vez más aparecía el tema de me estoy endeudando, no llego a cubrir la canasta, estoy cambiando los hábitos alimenticios, ya estoy haciendo malabares, uso la tarjeta para consumo cotidiano. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con las deudas en las familias? Y empezamos a preguntarlo. Entonces, no tengo el comparativo con el año pasado, porque en realidad es una pregunta que surgió, te diría, de lo propio que nos traen los entrevistados como preocupación cotidiana, ¿no? Digamos, como preocupación que está ahí. Y por supuesto, digo, probablemente de esos 6 de cada 10 haya un segmento que no tenga problemas en pagar esas deudas, sean deudas de crecimiento. No siempre la deuda es mala. A veces la deuda te sirve para crecer. Está todo pero bien. Estamos hablando de un segmento importante acá, de gente 6 de cada 10, que sí tiene deudas para resolver la cotidiana, ¿no? Digamos que es un poco lo que nos puso en la cotidiana se llama fin de mes o hasta dónde me atoré con cuotas de alguna cosa. Exactamente. En un contexto, Eddie, en donde el crecimiento de la tasa de interés en el último mes fue fenomenal. O sea, avalado por el Banco Central para premiar a aquel que ahorra en pesos y el castigo que el que toma crédito tiene que pagar más. O sea, tenemos presente que esta cosa se está dando con un costo muy caro de crédito. Por supuesto, el tema de evitar de que los pesos sueltos vayan al dólar tiene como consecuencia que las familias endeudadas, bueno, empiezan a pagar una tasa más alta, sobre todo por eso el tema de la tarjeta. Claro. Esto te pone en contexto cómo está el argentino. Si te endeudas, digo, no estás para tirar manteca para arriba. Y la sensación térmica del consumo
también tiene que ver con esto. Y te lo pregunto también para ver cómo está el termómetro de la calle. Pones un pie y, bueno, fines de semana sobre todo, restaurantes están muy bien. Hay un sector de hotelería que dice que está trabajando con reservas para el verano, que viene con muy buena expectativa. Entonces, ¿cuánto hay de esto que vemos en el peso de la clase media? O sea, el estatus de vida. Mira, yo creo que hoy se puede hablar un poco de 3 Argentinas, ¿viste? Hay un segmento de la población que está muy bien, son los que te llenan restaurantes, mueven el comercio, vacaciones. Recitales. ¿No? Digamos, hay otro segmento que, bueno, llega a fin de mes, ¿no? Digamos, llega a fin de mes, vive más o menos, cada tanto se da algún gusto. Cada vez eso está modelando el segmento de la clase media. Nosotros empezamos a ver una clase media que ya no se define por algo que es histórico, tradicional, en la autopercepción de clase, que es el gustito. ¿Qué gustito me doy? ¿No? Llevo a los chicos a una hamburguesería, llevo a los chicos al cine. O sea, ya no por el gusto, sino por el esfuerzo. O sea, que es una autopercepción moral de clase media. Yo soy clase media porque me esfuerzo, no por el consumo, no por el lugar que ocupo en la escala social, no por el nivel educativo. Claro, no por soy de clase media porque creo que soy de clase media. Porque intento serlo, porque me esfuerzo, porque intento salir adelante, ¿no? Male, tenías una pregunta. Sí, Gila, porque, a ver, uno cuando habla con la gente te dice, bueno, yo estoy haciendo cada vez más el pago mínimo de la tarjeta. Viste que hace 3 semanas desde el Banco Central salió una resolución donde es cada vez más caro, bueno, ahora es más caro financiar y hacer el pago mínimo. ¿Cómo es el comportamiento de la población con respecto a este pago y con las cuotas? Hace lo que puede. O sea, lo que nosotros vemos, o sea, en la indagación quali es, hago lo que puedo. O sea, claro. Y de hecho lo que vos ves, lo que escuchás sobre todo son narrativas de cambio de hábitos. Digo, primero los recortes más evidentes, ¿no? Claro, digamos, ¿qué tipo de cambios? Peluquería, salidas, compra de ropa, digamos, todo claro. Eso es lo primero que... La falta de perspectiva te va haciendo tomar decisiones día por día casi, de cómo vas a manejar tu presupuesto de acuerdo a cómo viene la mano. Llegué, no llegué, salió un imprevisto, en la escuela los chicos pasó tal cosa, hay que gastar, no hay que gastar. Bueno, vos decís los chicos, las mascotas. O sea, por ejemplo, escuchamos que las mascotas empiezan a ser una preocupación, ¿entendés? Que el perro no se enferme, ¿no? Digamos, es que todos los insumos de las mascotas son dolarizados. Bueno, es la medicina también, digo, es terrible, el alimento, todo. El alimento. Que no parezca el gasto inesperado, ¿entendés? El gasto inesperado, que siempre ocurre en la familia, que, digo, esta cosa, el deseo de que no ocurra el gasto inesperado, porque si no, la mascota no te la cubre la obra social. Pero en esa percepción que vos haces es una descripción muy, muy buena de lo que pasa con la clase trabajadora. ¿Hay malestar? ¿O es bueno, el argentino sale adelante como sea, se mantiene la buena onda, comillas? Bueno, a ver, el clima anímico, yo te diría, se aplacó un poco, mejoró un poco en el último tiempo, sobre todo yo creo que por este fenómeno de tranquilidad política o ordenamiento político que parecía que habíamos alcanzado, ¿no? Entonces, alguito ahí se movió, pero lo que domina el clima es la negatividad, digamos, ¿no? La falta de expectativas. Pesimismo. Yo vi las expectativas del consumidor que mejoraron considerablemente según la encuesta que hace una universidad periódicamente. Venía muy mal. Y me sorprendió y dije, ¿cuánto habrá de eso de la política del factor masa? Martín. Perdón, que lo que te quería decir, Gila, vos acuñaste un término que es la cólera subterránea, viniendo con esto, ¿no? A ver si podemos profundizar en eso, porque vemos 2 autos se tocan en la esquina, se bajan y se fajan. Un hombre estaciona mal, le pega un ladrillazo en la cabeza que casi lo mata. Un delincuente le roba a un chico, el chico recupera lo que le habían robado, pero lo mata a patadas en el piso. ¿Es la violencia intrínseca del ser humano o tiene que ver también con la sociedad en la que estamos viviendo hoy en la Argentina? Es dinámica social, es malestar, es dinámica social. Esa cólera interna, cólera subterránea que vos decís, yo creo que tiene que ver con algo que estamos viendo en relación con la clase política en su conjunto, digamos que es como una especie de enojo con lo dado, y que por supuesto afecta a lo cotidiano, ¿no? Digamos, yo creo que el problema de la convivencia es un problema cada vez más delicado en el país. Claro, el que tiene que darte la salida aparte, porque estamos formados en que no gobernamos ni debatimos salvo a través de nuestros representantes, o sea, no tenemos nada más que hacer que esperar que hagan algo
y pasa esta situación. Y después, yo digo, tenés pandemia más crisis, eso es enloquecedor. Paremos un poquito porque tenemos imágenes de entre todas las movilizaciones que hay de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy tuviste 3 cabildos abiertos del Partido Justicialista, a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires, y esto es a nivel ciudad de Buenos Aires, donde está Mariano Recalde dando su discurso. Le rompían la casa a Cristina, le querían pedir el desafuero. Pero esta semana fue especial. Se montó un mega show mediático judicial, transmitido en cadena, con ese pelotón de fusilamiento judicial y mediático, tirando todo tipo de basura, de mentira, de infamias, de la calaña que también recibieron Eva y Juan Perón en su momento. Y tiraban, y decían barbaridades, y nosotros aguantando. Y un día, un lunes, fue un fiscal que se la pasó toda la semana provocando, que nos dimos cuenta, que nos enteramos que era un fiscal que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el juez y que iban juntos a la quinta de Mauricio Macri, como esos jueces que jugaban al pádel y que le rinden pleitesía a Mauricio Macri, que es el verdadero jefe de la banda. Y nos enteramos de eso, de que no era un juicio, mucho menos justo y mucho menos imparcial, que era un show mediático para intentar tocar a Cristina. Y ese lunes, después de soportar que se burlaran exhibiendo los mates de ese equipo de fútbol foráneo encima, Liverpool, más cipayo no se consigue, que exhibieran en plena audiencia judicial el mate, llegó ese lunes donde el fiscal pide y reclama y nos quiere hacer creer que hay posibilidades de meter presa a Cristina y 12 años, y nada más y nada menos que 12 años replicando los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina desde el general Perón para acá. Y ese lunes que tiraron esa munición gruesa pidiendo 12 años de prisión para Cristina, encima fueron a la casa de ella a cacerolear, a ejercer el más profundo odio que tienen adentro en la casa personal de Cristina. Y ahí se terminó, ahí se terminó, ahí el pueblo despertó, le tocaron la cola de la leona, le tocaron la cola de la leona otra vez, y finalmente se despertó el peronismo, y esta reunión de hoy es la demostración de ese despertar, que es un despertar también de la conciencia, de que somos más, de que tenemos razón, y de que no vamos a bancar que la toquen a Cristina. No vamos a permitir que la toquen a Cristina. Se terminó. Vamos a estar en la calle de ahora y para siempre. Hoy, el sábado, en los parques y cuando nos convoquen a hacer ese gran cristinazo, ese gran 17 de octubre. No te lo decimos más, si la tocan a Cristina, que si no voteo más, que no la llevo, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, voteo más, pero la terrorista, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, que si no voteo Muchos evocan en este momento
Muchos compañeros evocan y traen a este momento los recuerdos del 17 de octubre. Y claro, a todos nos trae a la memoria eso, pero a mí me hizo acordar también a otro momento donde los medios de comunicación bombardeaban y parecía que zozobraba nuestro proyecto político. También empezaban a decir que el gobierno no terminaba. Sí, Y de Monserrat. repente, Bueno, frases fuertes ahí, ¿no? Le tocaron la cola a la leona y si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Sheila, acá el tema es, ¿hay tolerancia del otro lado para un escenario permanente de este nivel de movilización y conflictividad? Porque, a ver, ha tomado tanta centralidad Cristina Fernández de Kirchner, en todo caso la está reafirmando en este momento, que si hay tanta movilización de un lado, ¿qué va a pasar del otro? Hay que esperar qué va a suceder del otro. Es preocupante el escenario, incierto, todo parece indicar que suben los niveles, el volumen de la tensión que está escalando. Vamos a ver. O sea, Digo, más vamos allá a ver. de esta expresión pública, también es cierto que ni más ni menos ayer el presidente también de un reportaje trae a colación, yo digo, como si fuese una cacerola, se revuelve todo y sale Nisman. Y entonces, hoy de nuevo, Martín, tenemos noticias que tienen que ver con Luciani, pero ahora Luciani respaldado por el jefe de los fiscales. Todo se va mezclando y la realidad es que ahora la justicia es el enemigo y se pone brava la cosa. Te pregunto, ¿la oposición en este contexto saca algún rédito de esta pelea entre Cristina o la militancia que la apoya versus, digo, Luciani, pero en realidad es la justicia, ¿no? Mira, nosotros ahora en este momento estamos midiendo, digamos, con exactitud, con precisión en términos de opinión pública. Si querés, la semana que viene hablamos. Lo que te puedo decir hoy por hoy es, digo, cosas que veo más como análisis, digamos, una escena muy vertiginosa, ¿no? Un día el cierre del alegato de Luciani, al otro día la defensa por otros medios de Cristina, al otro día el reportaje del presidente en TN con las declaraciones fallidas. O sea, hoy las demostraciones, el pedido de juicio. Sí, por supuesto, declaraciones fallidas. Como analista político, O sea, ¿crees que si absolutamente. tuvieses que coachar a un presidente es lo que no hay que decir, es lo que sucedió anoche? A ver, yo creo que la palabra presidencial es un bien preciado, escaso y no tiene recambio. Cuando se lima, ¿no? Digamos, No, fíjate cómo quedó, ¿no? O sea, vos tenés el liderazgo místico es Cristina, la gestión quedó en manos de Massa y Alberto es un panelista. Sí, y te diría, bueno, a ver, un poco incomprensible también el porqué de esa defensa. O sea, algo fuera de lugar, ¿viste? Escala, digo, sus declaraciones terminan agrupando a la oposición, cuando la oposición de alguna manera se había quedado sin palabras, tenía que empezar a explicar aspectos vinculados al vínculo entre López y el amigo del alma del expresidente, Macri. Bueno, viste, se va desplazando la agenda de un modo absolutamente inesperado. Pero tenemos Es día a día. un problemón ahí, porque vos tenés la situación, a ver, tenés el panorama político judicial de un lado, donde Cristina encuentra a sus anchas, digamos, encuentra su lugar de esplendor. El otro día verla saltar en el balcón del Congreso era Cristina casi en su mejor momento, cuando se debería llegar a la conclusión de que está a punto de su peor momento. Ahora, la oposición también encuentra un gran momento acá porque ha sido un gran negocio para la oposición el anticristinismo. O sea, Cristina, anticristina, es la escena política, la escena pública. Sí. Y después la escena social, que es lo que veíamos justo antes de entrar al acto del PJ porteño, sí. Que es la realidad real de todos los días, el bolsillo, y ahí está la gestión Massa. Y esto lo digo porque hay una parte de la encuesta que vos hiciste donde rescatamos la nube de qué piensan los oficialistas de la gestión Massa. O sea, qué palabras se les sugieren, cuando le decís esto. Asumió Massa. Porque está claro, si le preguntás a los opositores van a decir es un desastre, no me gusta, nada.
son buenísimas estas nubes de palabras, porque son reacciones, supongo, espontáneas, ¿no? Cuando Sí. vos preguntás. Sí, este ejercicio se llama top of mind, que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en, bueno, la pregunta que preguntes, ¿no? Digamos. Y ahí hay algo interesante, digamos, lo que preguntamos es qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en el nombramiento de Sergio Massa. Ahora, vos fíjate que la palabra más grande y la segunda son esperanza y buena, ¿no? O sea, es positivo porque, bueno, son oficialistas. Ahora, vos fíjate que un poco más chico te viene duda, te viene, bueno, esperar, Ajuste te viene me llama la atención también, ajuste, ¿no? Ajuste es Que una palabra- en el claro, lenguaje, ajuste es en una el palabra lenguaje del ambigua. oficialismo, sobre todo del Claro, porque kirchnerismo, puede ser positiva. ajuste es mala palabra, ¿no? Pero puede ser positivo el ajuste. Ambigua. Pero en el lenguaje del kirchnerismo no. Ambigua. Vos lo lees como ambigua. Ambigua. En el lenguaje del kirchnerismo yo coincido un poco con vos, Eddie, que es... Es negativo. Que es negativa, pero al mismo tiempo cuando vos interrogás, ves que hay una demanda, incluso entre electores oficialistas, de achicar el gasto público, ¿no? Digamos, entonces, por ahí, viste, como el reducir el gasto público, achicar el gasto público, que en definitiva es ajuste, Claro. ¿no? Ajuste es una palabra con mala prensa, pero al mismo tiempo ordenamiento fiscal, que tiene consecuencias de ordenar ajuste. y salva vidas me llamó la atención. Sí. Que alguien responda automáticamente Sí, salva después vidas. están las clásicas, panqueque, incertidumbre, una cantidad de cosas. Pero yo digo, a ver, es como que Massa está gestionando la economía de los dos polos, ¿no? Porque la oposición tampoco habla de economía. La oposición No, habla la de oposición no Cristina habla y de Cristina habla de persecución. Entonces la política está metida en el tema, composición tema Cristina libre o presa. Sí. Y la realidad quedó de parte de todos en manos de Massa. Y hay algo de eso, ¿viste? Yo pensaba, cuando veíamos un poco el tema de la marcha y lo que pasa con la marcha y lo que pasa con la economía, ¿no? Porque veníamos hablando de eso, de las familias endeudadas. Vos tenés una escena bastante estable, que son las dificultades económicas, ¿no? Digamos, por ahí agravadas por el desorden político previo, ¿no? Que ahora yo creo que empezó a encaminarse un poco. Versus este fenómeno político hipervertiginoso donde un día tiene la palabra uno, otro día se queda con la última palabra el otro, donde las discusiones esto que hablábamos, que vos decías, lo caracterizabas muy bien como la escalada, ¿no? Digamos, una escalada que crea realmente también incertidumbre. Una escalada incluso de Entonces, propuestas escúchame, sin realidad, porque... Eddie, sí. acordate esto. Hace una semana estábamos hablando, o sea, nos preguntábamos si la concertación, si las coaliciones eran Totalmente. posibles, Sergio Massa, el embajador americano, instigando de alguna manera el encuentro entre los argentinos, el propio Larreta presentando la idea, bueno, lo viene planteando hace mucho tiempo, del acuerdo entre 7 de cada 10 argentinos. O sea, vos tenés ahí toda una zona que hace unas semanas, Y la oposición que venía dividida por la patada de Carrió a los amigos Además, y socios de Massa, sí. y el peronismo, como hace mucho tiempo, también Tranquilizado. también unificado. Sí. Ahora, con un nivel también de irrealidad en las propuestas políticas y las consignas políticas, porque esto que proponía la oposición en el Congreso, juicio político al presidente, si no va a haber juicio político, no te dan los números, ni siquiera se va a conversar. El otro tema, indulto a la vicepresidenta, falta no sé cuánto, pero o sea, estamos conversando irrealidades que no tienen que ver con la realidad concreta, que es donde la sociedad, la verdad que está, por lo menos una parte importante, está sufriendo. Sí, es así. Por eso yo creo que esto que, bueno, es del 18 de agosto, previo a esta escena que lo ha tomado todo, que es la escena de la causa vialidad, me da la impresión de que, bueno, después de un tiempo parecía que se había tranquilizado la cosa política un poco y que la economía se estaba ordenando, sobre todo como resultado del ordenamiento político, ¿no? Nosotros sabemos, además porque lo preguntamos, que 2 de cada 3 argentinos creen que los conflictos en Argentina, que los problemas en Argentina son antes políticos que económicos, ¿no? Digamos, o sea, padecen la economía y al mismo tiempo creen que el principal fenómeno de ese padecimiento tiene que ver con la escena política. Entonces, es como que hay una escena muy rara y donde, bueno, por otro lado, la economía al mismo tiempo sigue el carril, ¿no? Digamos, de este la tensa alineamiento. calma, ¿no? Luis, vos querías hacer una Sí, pregunta. Sheila,
vos además de ser una destacada socióloga, y esto lo demuestra tus estudios o tus investigaciones, trabajás también de asesoramiento de campañas, participás en equipos de campaña a lo largo del tiempo. Si te contratara Cristina Kirchner, ¿le recomendarías esta estrategia de victimización? Desde el punto de vista de un resultado electoral, me refiero, ¿no? Mira, yo creo que acá se juega más que una escena de resultado electoral. Pienso en Cristina Fernández de Kirchner como alguien que no está solo jugándose el resultado electoral 2023, sino algo de carácter un poco más trascendente, ¿no? Que tiene que ver con la trascendencia de una figura, te diría, ¿no? Lo pienso desapasionadamente, ¿no? Viéndolo de afuera. Pensándolo, que la historia te juzgue, una cosa así. A ese nivel. En definitiva, creo que hay algo de eso también. Creo que hay algo de eso. Y lo que yo te diría ahí es, considero que, con una situación donde vos tenés la justicia absolutamente sospechada, con una imagen tremendamente negativa, con pérdida de confianza en los fallos, donde el ABC de la cuestión política, que es tener la última, de la cuestión judicial, que es tener la última palabra, o sea, la justicia tiene que pacificar, tiene que sanar. El dictamen de la justicia tiene que poder tranquilizar a la sociedad. Eso no está pasando. Y eso pasa por falta de confianza. Imagen, ¿no? Y yo pienso, el empresariado tiene buena imagen, la justicia es capaz de decir que no. Los políticos, a ver, referentes de oposición y referente del oficialismo, por ponerlo en los nombres de Cristina. El empresario es un poco mejor que la justicia. ¿Cómo está el sector privado? Política. ¿Cómo está? Porque siempre han ido cambiando los enemigos de los distintos gobiernos. Entonces todos han tenido el cartel de mal rendimiento, de mal performance, de antipatria. Todos los actores de la sociedad lo han tenido. Entonces, ¿cómo están hoy? Mira, no, hay actores que tienen buena imagen. El campo en Argentina tiene buena imagen. Más allá de que el embate haya sido en la última guerra contra la inflación con el campo. El argentino quiere el campo. Quiere el campo. O sea, es que la Argentina no es el campo. Salgamos de la ciudad de Buenos Aires. El interior no es campo. El interior además se percibe un poco dependiente de, las ciudades, por ejemplo, del interior de la provincia de Buenos Aires. Son, por más que no vivan automáticamente al campo, saben cuánto necesitan al campo para que esas ciudades se vuelvan dinámicas. Entonces, el campo tiene buena imagen en Argentina. No es un buen adversario para el gobierno. ¿Y los medios? La justicia no tiene buena imagen. Los medios tienen una imagen un poco mejor que la justicia, pero también está con un balance negativo. Ahí también depende mucho, o sea, ahí se dan fenómenos muy raros, ¿no? Donde hay que ver también las nuevas dinámicas de consumo, o sea, para entender qué imágenes se proyectan. Hay gente mucha gente que dice, escucho todas las campanas, y en eso ya presuponen que hay medios que son campanas de un lado o de otro. Entonces la grita también está muy atado a la política, la prensa. Muy atado. Muy como en la misma dimensión. Sí, la información sí. Entonces aparece algo que es el ciudadano consumidor de noticias como una especie de superhéroe que se sobrepone a esos sesgos que tienen los medios, buscando aquí, buscando allá, tratando de escapar de los fakes, pensando que los otros son víctimas, pero que ellos están a salvo de las falsas noticias. Como editando su propio diario. Exactamente. El fenómeno de la autoedición, que me parece algo muy interesante y que además hay algo ahí también, por supuesto, de lectura con sesgo, ¿no? O sea, de lectura ya sesgada. Gila, te vamos a volver a invitar. Dijiste la semana que viene ya vas a tener una próxima encuesta. Vamos a analizar con vos, si te parece, te comprometemos la semana que viene a ver cuáles son esos nuevos resultados. Gracias por estar siempre a disposición para que sepas. Ya hablemos.